¿Alguien está feliz de tener la Biblia en su mano? Qué bendición en esta hermosa noche. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar el estudio de la palabra. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en tu casa de oración una vez más. Queremos en esta hora, Señor, no tan solo que bendigas a los que están aquí presentes, sino los que a través de la línea cibernética y la grabación también serán bendecidos en esta ocasión. Bendice tu palabra y que al conocer de ella podamos ser llenos de tu divino espíritu. Acompáñanos en esta ocasión en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén. Dígale al que está al lado suyo, prepárate para la bendición, dígaselo. Pero dígaselo claro, claro. Prepárate para la bendición. Pueden sentarse, estamos felices de los que han llegado a la casa del Señor. Si es la primera vez que usted viene a esta hermosa iglesia, queremos a nombre de tus amigos, los adventistas del séptimo día, darte la bienvenida a la casa hermosa del Señor. Les agradezco que hayan llegado a este hermoso lugar. Nosotros nos sentimos muy felices de también estar junto a ustedes en esta hermosa ocasión. Así que continuamos con esta serie titulada Conectados, ayúdenme a decirlo, conectados ¿con qué? Con la bendición. Y ya hemos hablado del propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Alguien está feliz de que Dios tiene un propósito para su vida? Yo estoy sumamente feliz por eso. Porque si Dios tiene un propósito para mi vida, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Y si es buena y es perfecta, por la gracia del Señor, Dios tiene un plan hermosísimo para mi vida. También nos dimos cuenta en las reuniones anteriores de que hay principios de conexión, principios de estar amarrados, conectados, afinados, fusionados con nuestro Padre Celestial. Y hablamos del principio o los varios principios que no van a cambiar, principios que no van a cambiar. En primer lugar, Dios es nuestro dueño. ¿Quién dice amén a eso? Dios es nuestro dueño.Nosotros somos propiedad de Dios. Dios siempre va a estar presente. Su presencia siempre nos va a acompañar de día y de noche. No importa si el camino está difícil, el Señor nos va a acompañar. Dios es el principio y es el final. ¿Alguien dice amén también a eso? Dios en nuestra vida es el principio y es el final. Dios no está en nuestras prioridades. Dios está por encima de las prioridades. Dígalo conmigo, Dios está por encima, fuera de las prioridades de mi vida. Si usted tenía una prioridad hoy, me imagino todo ser humano la tiene, cada día comer, tener alimento para comer, Dios está por encima de eso, porque la Biblia dice que no solo, ayúdame, de pan, ayúdame iglesia, no solo de pan, ¿qué cosa? Vivirá el hombre, sino de toda palabra que yo he hablado. Así que Dios está por encima del alimento, Dios está por encima de cualquier prioridad en nuestra vida. Así que hemos llegado ahora en esta ocasión y vamos a hablar de conectados con la realidad. ¿Quieren repetirlo conmigo? Conectados ¿con qué cosa? Con la realidad. Y hoy yo sé que ustedes, al igual que este servidor, creemos en la bendición del espíritu de la profecía. El don de la profecía, un regalo que Dios le ha dado a esta iglesia remanente en forma especial para este tiempo. Y hoy he conservado algunas citas que quiero compartir con ustedes y las he traído para que podamos crecer juntos en esta ocasión. La primera de ellas nos va a llevar a pensar. Está en mensajes selectos. Muy bien, aquí las presento para ustedes, mensajes selectos. Tomo 1, la página 121. Miren lo que dice aquí.
un reavivamiento, noten bien, de la verdadera piedad entre nosotros es la más grande y más urgente. Noten las palabras que está usando. La más grande y más urgente de todas nuestras necesidades. Y aquí nos habla claro, buscar esto debe ser nuestro primer, ¿qué dice aquí? Nuestro primer trabajo. Voy a repetir. Un reavivamiento, diga conmigo reavivamiento. Un reavivamiento le toca a aquel que un día estuvo vivo y como que se está medio muriendo. Un reavivamiento. Reavivamiento en forma drástica lo vieron mis ojos mientras durante 2 años y medio fui el capellán asistente de uno de nuestros hospitales allá en el oeste de la isla de Puerto Rico, mi país de origen. El Hospital Adventista allá en el Cerro Bella Vista. Impresionante la vista que se ve desde ese lugar, toda la costa hermosa oeste, toda esa costa de agua cristalina y en días claros, no en días nublados, de noche, debo decir una noche no nublada, se pueden ver inclusive las luces de la costa de República Dominicana. Así que se pueden imaginar lo alto de la montaña donde en su meseta, allí donde cierra la cima de la montaña está el hospital. Allí tuve la oportunidad de ser el capellán asistente, más de 300 camas. A diario tenía que entre la mañana y la tarde visitar. Allí en esas camas estaban los enfermos. Pero había una situación de reavivamiento que me impactaba a mí todos los días de labor. Siempre había un código 99. Era el nombre que se le daba a una persona que entraba en un paro respiratorio por alguna razón. Inmediatamente sonaba una alarma, una bombilla o un color rojo prendía sobre el dintel o el marco de la puerta. El equipo médico que traía la máquina de rehabilitación o de reavivamiento electrónico que se le ponía en el pecho al paciente, se paseaba por los pasillos sin freno y llegaba donde la bombilla estaba prendida, y ahí debía yo, como asistente del capellán, sacar a los familiares que le estaban visitando. Era un cuadro bastante delicado. Los familiares no iban a estar listos para ver a su abuelita de 90 años recibir una ayuda de emergencia para revivirla. ¿De qué consistía? Hay cosas que yo voy a poderles contar, pero dentro de la confidencialidad médica hay otras que yo no puedo contarles. Pero sí les puedo decir que el equipo médico entra ¿a qué? A salvar la vida. Allí todo es permitido de acuerdo a las normas específicas y el entrenamiento profesional. Yo era el puente entre la familia que estaba en el pasillo. Así que el capellán invitaba al esposo, invitaba a la hija, quien estuviera cuidando al paciente, debía sacarlo de la habitación y allí en el pasillo decirles: tranquilos, vamos a confiar en el Señor. Yo no podía dar una falsa promesa. Yo no iba a decir, la abuela va a revivir. Yo no tengo poder para decir eso. Yo tampoco podía decir, se nos muere hoy. Yo no podía decir eso. Así que yo, como capellán del hospital, estaba en ese momento difícil con la familia. Era el único, después del equipo de código, que podía entrar a la habitación. Y lo que quiero señalar de lo que mis ojos vieron fue cómo un equipo médico hacía lo posible para revivir a la persona. Hoy día, los pacientes, como en aquellos días también, tienen la oportunidad de firmar un papel, o algún tutor tiene la oportunidad de firmar un papel para, al momento de la hospitalización, decir sí o no a la acción de poder revivir a una persona que se vaya en esta circunstancia. Era un momento difícil. En muchas de esas ocasiones me tocó salir y decir, el equipo médico hizo todo lo posible. Nuestra abuela, a quien ustedes tanto han amado,
el joven, de todas las edades. Tuve esa experiencia. Y como pastor también he estado en muchas de esas circunstancias. Ha fallecido. En otras ocasiones tenía yo que decirle a la familia, gracias al Señor, sobrepasó esta etapa. Usted no sabía cuál era la noticia. Ahora esta cita está hablando de un reavivamiento. Es un reavivamiento espiritual. Diga conmigo, espiritual. Ahora no es una enfermedad o una condición cardiopulmonar. Ahora estamos hablando de una condición espiritual. Nuestra vida espiritual necesita un reavivamiento, dice aquí, de la verdadera piedad, la verdadera bondad entre nosotros. Es la más grande y más urgente de todas las necesidades. Y dice aquí esta cita inspirada, buscar esto. ¿Buscar qué cosa? Ese reavivamiento. Buscar ese reavivamiento espiritual. ¿Buscar qué cosa? Esa conexión con la bendición. Buscar ese encuentro espiritual debe ser nuestro primer trabajo. Pero ¿saben qué? Si pudiéramos nosotros recibir un diagnóstico de alguno de nosotros, de nuestra vida espiritual, algunos de nosotros tal vez nos sentiremos fracasados. Ya no oro como antes, diría alguno aquí. Quizás alguno diría, yo ni oro. Ya no leo la Biblia. Algunos me han dicho, bueno, pastor, yo no leo la Biblia porque no sé leer. Bueno, la Biblia hoy día se puede escuchar. Así que ni la leo, ni la escucho. Alguien tal vez está viviendo una vida fracasada en su vida espiritual, porque se siente muy pecador, porque se siente muy sucio, porque tal vez piensa que no hay alternativas para su vida. Y de una u otra forma, Satanás ha hecho lo posible para que tú y yo nos sintamos fracasados en nuestra vida espiritual. Saben, es imposible que escapemos por nosotros mismos. ¿Usted está escuchando lo que el pastor está diciendo? Es imposible que escapemos por nosotros mismos, que dice aquí, del hoyo, que dice aquí claramente, del hoyo del pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón, que dice aquí, es malo y no lo podemos cambiar. Y hay una pregunta aquí que nos va a llevar a una pregunta basada en la palabra del Señor. ¿Quién podrá sacar cosa limpia de inmunda? ¿Quién podrá sacar algo limpio de algo inmundo? Saben que tú y yo heredamos la naturaleza pecaminosa. Adán y Eva, tristemente, cuando tomaron del árbol que Dios dijo que no comiesen. Es interesante cómo Dios nos dio alternativas para que comiésemos de todos los árboles del jardín. Pero si el día que comieres de este, ciertamente, ayuda a mi iglesia, ¿qué dijo la Biblia? Vas a morir. Ese día nosotros, en nuestras representaciones, nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos se les escapó de que Dios no era una prioridad. Dios debía estar por encima de las prioridades. Y el día que no pusieron, el día que se desconectaron, el día que no pusieron a Dios por encima de las realidades de su vida, se pusieron de forma ridícula a hablar con una serpiente. Lucifer, ya todos conocemos la historia, usó la serpiente como canal de conversación. Y tristemente el día que Adán y Eva comieron del árbol que no debían comer. ¿Cuál fue el pecado? ¿Comer del árbol? No. El pecado claramente fue vivir separado de Dios. ¿Saben que el que vive separado de Dios vive en pecado? Separado de mí, dijo Jesús, nada, absolutamente nada podéis hacer. Ahora,
Nos estamos dando cuenta que la Biblia inclusive nos dice en Job capítulo 14 versículo 4, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y la misma Biblia contesta, ¿cuál es la contestación? Nadie. Nadie. Nuestra naturaleza, tristemente, es una naturaleza pecaminosa. Y sí, tenemos que vivir de fracaso en fracaso. La pregunta que yo les tengo a ustedes en esta noche, ¿ese es el propósito de Dios? ¿Que nosotros vivamos culpables el resto de nuestra vida? ¿Será ese el propósito de Dios? ¿Que nosotros vivamos fracasados el resto de nuestra vida? ¿Será que Dios, el Dios que habla la Biblia, un Dios lleno de amor? Inclusive la Biblia dice que Dios es amor. Ahora, ¿quisiera que nosotros sufriéramos la realidad del pecado? No, mi querido hermano. Pero la realidad es que cargamos el peso de la naturaleza pecaminosa. La realidad es que necesitamos conectarnos con Dios para que nuestra vida cambie. Separado, dígalo conmigo, separado de Dios, nada, absolutamente nada podéis hacer. Esa es una realidad. La otra realidad es que hay seres humanos que piensan que todo lo hacen bien. Tienen, al igual que yo y que usted, una naturaleza pecaminosa. Eso quiere decir que su tendencia es hacia el mal. Si Dios dice a la derecha, nuestra tendencia es ir a la izquierda. Si Dios da este consejo en base a la alimentación, nuestra tendencia es ir en contra del consejo. Luego, cuando estamos enfermos, por la realidad de las consecuencias de lo que nos comimos, de la falta de descanso, de la falta de confiar en Dios, del reposo espiritual y físico, de todas esas joyas, 8 remedios naturales que Dios ofreció a sus seres amados para que vivan bien, para que no vivan enfermos. Cuando recibimos las consecuencias, entonces vamos de rodillas. Señor, ayúdame con esta bacteria en mi estómago. Señor, quítame estas úlceras. Pero llevábamos mucho tiempo comiendo de forma irresponsable y ahora las consecuencias son las úlceras en nuestro sistema digestivo. La realidad es que hay gente que piensa que a pesar de esa tendencia al mal, ellos piensan que están bien, que no necesitan a Dios, que son mejores aún que los demás. Yo quiero hablar acerca de los problemas con la santidad. Es importante que nosotros nos demos cuenta que Dios, nuestro Creador, nos hizo para depender de Él como criaturas. Tú y yo somos criaturas de Dios. Y como criaturas tenemos un vacío que solamente Dios puede llenar. No hay dinero, posiciones, no hay casa, no hay carro, no hay estatus social que pueda llenar ese vacío de criatura que somos, porque Dios nos creó, solamente lo puede llenar nuestro poderoso Creador. Y mientras nosotros no nos demos cuenta de eso, vamos a seguir viviendo desconectados. Y parte de la desconexión es que algunos han llegado a pensar que son santos por las cosas que hacen o dejan de hacer. Hay algunos que piensan que porque son los más lindos que cantan, son más santos que los que no cantan lindo. Hay algunos que han llegado a pensar que como comen limpio y ven a otro que no come de igual forma, piensan que ellos son más santos que el otro. Esto es parte de una desconexión muy clara. ¿Cuál es la problemática? En primer lugar, la santidad pensamos que es algo que nosotros podemos hacer. Número 2, la santidad, muchos piensan
que es la seducción de hacerlo por mis propias fuerzas. Y en tercer lugar, la tentación de ser suficiente bueno para Dios. ¿Saben que estas tres realidades terminan en egoísmo? Estas tres realidades que he compartido con ustedes terminan en egoísmo. Hacer algo, pensar que yo puedo llegar a ser santo porque es algo que yo puedo hacer, estoy pensando en mí. Me estoy enfocando en mí. Estoy sacando a Dios de la realidad de la relación. Como creador y criatura, Dios anhela tener una relación con sus hijos. Usted no puede vivir el resto de su vida sin tener una relación con sus seres queridos. Los hijos llegaron porque usted inició una relación de amistad con aquella jovencita de la vecindad, la enamoró, se enamoraron, se comprometieron, la relación siguió aumentando, tomaron en serio los días de su compromiso, llegó el día de la boda, se casaron, conocieron la familia, se unieron, iniciaron un hermoso hogar, llegaron los hijos y en base a una relación. Hoy hay una familia de 4 niños, de una mamá, un papá. Esos 4 niños no pueden llegar. Ese matrimonio no puede llegar sin que esos seres humanos se relacionen. Que hoy día estamos viviendo todo al revés, sin relaciones y sin la gente conocerse, se meten en tremendos compromisos. Eso también es una realidad. Pero el plan era en base a relacionarse. Usted y yo no podemos tener una relación distante, porque no lo es, con nuestro Dios. No podemos vivir desconectados. Cuando vivimos desconectados de Dios, llegamos a pensar que podemos ser santos por nosotros mismos. Y pensamos que es algo, la santidad, que yo puedo hacer. Inclusive llego a pensar en la seducción de hacerlo por mis propias fuerzas. Bueno, yo voy a lograr todo lo que voy a lograr en mi vida espiritual por mis propias fuerzas. Y no es el primero que llega a mi oficina o me llama por el teléfono o se acerca donde mí o yo lo visito que me dice, ¿sabe qué, pastor? Yo no necesito ir a ninguna iglesia. Yo tengo mi propia religión aquí en mi casa. Yo adoro a Dios como yo quiera. Me parece que eso está en un fundamento de un egoísmo increíble. En que alguien diga, yo no necesito de lo establecido por la Biblia. Yo mismo me sé regir, yo mismo puedo llegar al encuentro con Dios. Son palabras muy lindas. Como otras palabras que hay gente que dice, Dios nos ama a todos y todos somos amados por Dios. Eso es verdad. Y todos somos cristianos porque creemos en Dios. Pero no podemos echar a un lado las palabras de Jesús, que si yo vivo enamorado de Jesús, guardo sus mandamientos. Y hay mucha gente que dice que ama a Dios, pero cuando llega el momento de los mandamientos, separan la obediencia del amar a Dios. Y no viven de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su divina palabra. Así que estos 3 puntos de yo llegar a ser bueno, de yo llegar a ser santo, están basados en egoísmo. Cuando usted piensa que puede hacer algo por usted mismo, usted está siendo egoísta. Cuando usted siente la seducción de hacerlo por sus propias fuerzas, otra vez usted vuelve y se apunta a usted y está diciendo, yo soy más importante que depender y conectarme con Dios. Cuando llega la tentación de ser suficientemente bueno y usted mismo no se da la F, usted se da la A. Yo he conocido mucha gente que se paran delante de Dios y dicen, ¿sabes qué, Dios? ¿Verdad que yo me porto bien? Dame la A que yo me merezco. ¿De cuándo acá nosotros podemos hacer eso en la vida cristiana? Hay mitos y de esa realidad quiero hablarles. Hay mitos acerca de la santidad. ¿Qué es un mito? Un mito es una mentira. Es algo que no es real. Y hay muchos mitos, hay muchas mentiras acerca de cómo llegar a ser santo. Y las mentiras
provienen del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo es el padre de las mentiras. Déjeme decirle algo que vamos a ir desarrollando también durante toda esta semana. Satanás, todo lo que dice acerca de usted es una mentira. Todo lo que Satanás dice acerca de usted y de mí son mentiras. Porque de su boca no sale verdad. Lo que sí sale, que fue lo que ocurrió en el Edén, medias verdades. Cuando le dijo, no, come, no vas a morir. Cuando Adán y Eva llevaron el fruto que Dios había dicho que no comiesen a su boca, no se murieron. Allí no cayeron, desmayados o desangrándose ambos hasta perder la vida. No, no se murieron. Y ellos pensaron que la media verdad, una media verdad es una total mentira. La media verdad que habían recibido de Lucifer a través de la serpiente no iba a ocurrir y finalmente ocurrió. No tan solo murieron, sino vieron la triste realidad de cómo uno de sus hijos asesinó al otro. Cuando Caín tristemente mató a su hermano Abel. Así que tenemos claro que las mentiras siempre provienen del enemigo. Una de las mentiras favoritas del enemigo acerca de usted es que usted no tiene solución. Eso es una mentira. Cuando el enemigo le dice a usted que usted ni yo tenemos solución, eso es una mentira. No, tu vida no tiene perdón. Eso es otra mentira. Porque abogado tenemos a Jesucristo el justo, que su nombre sea glorificado. Nosotros no debemos darle espacio a las mentiras del enemigo. Todo lo que el enemigo, y apréndase eso, todo lo que el enemigo dice de usted, de su matrimonio, de sus hijos, son mentiras. Todo lo que Dios dice de mi matrimonio, todo lo que Dios dice de mi vida, todo lo que Dios dice de mi futuro, todo lo que Dios dice de lo que Él me ha prometido, eso yo debo creer, porque es palabra de Jehová. Alguien que diga amén en esta noche. A veces nuestra vida está más enfocada a las mentiras del enemigo. Tu matrimonio no tiene solución. Eso es una mentira. Si usted invita a Dios a su matrimonio va a ser el matrimonio más hermoso de toda esta tierra. Si Dios vive en su casa. Es que no sé qué hacer con este hijo no tiene remedio. Eso es otra mentira. Claro que su hijo tiene remedio. Si buscamos a Jesús de todo corazón, sí, sus hijos tienen remedio por la gracia de nuestro Dios. ¿Alguien alaba a Dios esta noche? No saque espacio para creerle y mucho menos escucharle las mentiras al enemigo. Y hablando de santidad, una de las mentiras es que la santidad es algo que yo puedo hacer. Eso es una mentira. Usted ni yo podemos producir santidad. Hay gente que vive la vida frustrada porque tratan por... ¿La iglesia me está siguiendo, sí o no? A ver, se frustran y me entristece que los seres humanos vivan pensando que por ellos mismos van a cambiar, que por ellos mismos van a poder lograr algo en su vida espiritual y viven frustrados. No sé si a usted le ha pasado. Una semana como esta de reavivamiento nos pone felices, nos pone cerca de la Biblia, cantamos alabanzas que llenan nuestro corazón, vemos personas que andan buscando del Señor, pero de aquí a 2, 3 semanas la angustia del diario vivir de momento empieza a apagar la alegría de las reuniones en la casa del Señor. Se nos empiezan a olvidar los himnos que estamos cantando, ni recordamos el sermón que el pastor nos predicó y volvemos otra vez. Y algunos pensamos, bueno, hasta que no llegue otra reunión especial de reavivamiento en la iglesia, yo creo que seguiré así. Eso es una mentira. Pero también es una muy clara mentira que la santidad es algo que yo puedo hacer. Otra mentira es el miedo de que va más allá
de lo que yo puedo. Eso es otra mentira. Algunos dicen, no, yo nunca podré llegar a cambiar en mi vida. Yo nunca podré dejar el alcohol. Yo nunca podré dejar ese vicio. Yo nunca podré dejar de decir malas palabras. Y piensan y tienen miedo que nunca lo podrán alcanzar. Otra de las mentiras del enemigo, que se acerca y nos dice, ¿sabes qué? Veo que estás yendo a la iglesia, pero esas malas palabras que tú siempre has dicho, las vas a seguir repitiendo. Eso es una mentira. Y nos sentamos con el terror yo creo que yo no voy a cambiar. Yo creo que yo nunca podré honrar al Señor. Yo creo que yo nunca podré vivir diferente. Nunca podré dejar este vicio. El miedo a que la santidad es algo más allá de lo que yo puedo, ese miedo lo inculca el enemigo. ¿Saben que el amor, dice la Biblia, echa fuera el temor? Dios es amor. Si usted tiene algún miedo en su vida, es por falta de Dios. Porque si Dios vive en su corazón, ese temor, según lo que dice la Biblia, y si lo dice la Biblia, amada iglesia, yo lo creo. ¿Alguien dice amén a eso? Yo no le voy a creer al enemigo, yo le voy a creer a Dios, que dice que el amor echa fuera el temor. ¿Y quién es amor? ¿Quién es la persona amor? Es Dios. Así que si yo tengo a Dios en mi corazón, todos los miedos y las mentiras del enemigo ya no tomarán sentido en mi diario vivir. Otros piensan en esta terrible mentira, el miedo de que Dios no hará lo que prometió. Y cuando piensan, y espero que me estén siguiendo, cuando piensan en cambiar su vida, a veces prefieren hacerlo por sus propias fuerzas, ya van mal. Prefieren hacerlo por su propio juicio, y cuando digo su propio juicio es, bueno, ya logré esto, ya soy bueno, ya llegué, deme mi diploma, me he graduado de seguidor de Jesús. ¿Quién es el que da el diploma? Lo da Dios. Yo no me puedo dar un diploma a mí mismo. Yo no puedo declararme, he llegado, he alcanzado toda la meta, ya no hay nada que tengo que cambiar en mi vida. Pero otro de los miedos terribles que el ser humano sube a su mente es el miedo de que Dios no hará lo que prometió. Yo sé que causa impacto el pensar, como yo les dije anoche, que los ángeles y el Espíritu de Dios está cerca de nosotros, no importa dónde nosotros estemos. Yo sé que eso causa. ¿Cómo? No. Si yo me meto a una cantina, Dios se queda afuera. Si yo me meto a un lugar de poca reputación, Dios se queda afuera y me deja a la deriva. Yo sé que es difícil para el ser humano llegar a la conclusión de por qué tanta gracia, por qué tanto amor. A veces nosotros no sabemos entender y nunca lo podremos entender de tal amor que proviene del Padre que dio a su Hijo. ¿Quién entiende eso? Su único Hijo. Y a veces nosotros limitamos el amor de Dios hacia nosotros y decimos, bueno, Dios me puede perdonar esto, pero esto no me lo puede perdonar. Pero ¿quién es usted? ¿Quién soy yo para pararme frente a Dios y decirle, bueno, Dios, tú me vas a poder perdonar esta, pero esta no? Si Dios no acampara alrededor de nosotros y inquietara nuestras vidas, no importa el lugar donde estemos, ¿qué hago con las historias de vidas reales, de cambios reales, de gente que escuchó la voz de Dios dentro de un prostíbulo? No, Dios no entra ahí a buscar a alguien, no. Él espera afuera. Hay gente que piensa así. No, Dios estaba afuera. Voy a esperar que el borracho termine su última cerveza, salga y afuera le voy a hablar. Afuera lo voy a amonestar. No. Jeremías dice, con amor eterno
te he amado. Por lo tanto, dice la Biblia, ayúdame iglesia, he prolongado, diga conmigo prolongado, he prolongado mi misericordia sobre tu vida. Y hay 1001 historias de hombres y mujeres en situaciones muy delicadas que saben, dicen y testifican, Dios aquel día, cuando vendía drogas en una esquina, Dios aquel día cuando desenfundé un arma para apuntarle a esa persona que no quería ver más, ese día Dios estaba esperando que bajara el arma, se arrepintiera. No, las historias que yo he escuchado dicen que aquel día Dios habló a su corazón, tiró el arma al suelo, le pidió perdón a Dios. ¿Y saben qué hizo Dios? Dios los perdonó. Porque Dios prolonga su misericordia para salvar la vida de sus hijos y de sus hijas. Alguien que diga amén en esta reunión. Si todavía usted se quiere seguir culpando a usted mismo, es falta de conectarse con la bendición. Desconectado de la gracia, desconectado de la misericordia, por usted mismo no se va a poder salvar. Por usted mismo, por mí mismo, no voy a poder lograr alcanzar lo que el Señor quiere. Y eso es parte de la realidad. Hoy estamos hablando de conectarnos con la realidad. Y en palabras simples y sencillas, ninguno de nosotros, como lo inmundo, puede limpiar lo inmundo. Ninguno de nosotros puede hacerse cargo de su salvación. No hay uno aquí que pueda decir, sí, yo me voy a hacer cargo, yo llevo 35 años en esta iglesia, yo me conozco la mitad de los himnos del himnario adventista, suficientes características para pararme frente a Dios. ¿Sabes qué? He tenido este cargo en la iglesia, he estado todos estos años, conozco el año bíblico, he leído la Biblia más de 10 veces. Usted se para delante de Dios a decir todas las cosas buenas que hemos hecho. Y yo quiero que usted recuerde las palabras de Romanos, cuando Dios dice, Abraham fue justificado por la fe. Y si Abraham fuese justificado por la fe, como lo fue, tiene de qué jactarse, dice Romanos, pero no delante de Dios. Y cuando yo leo ese versículo, yo digo, wow, yo nunca levantaría un cuchillo contra uno de mis hijos. Pero Abraham lo hizo. Así que Abraham no solamente se va a parar a decir, yo me sé los himnos del himnario, yo tuve tal o tal cual título en la iglesia. No, Abraham se puede parar delante de Dios y decirle, un día tú me pediste mi único hijo, subí durante 3 días hasta un monte, el que tú me enseñaste. Mi muchacho me preguntó, ¿dónde está la leña? ¿Dónde está el fuego? Tenemos todo eso, míralo ahí, hijo. ¿Y dónde está el holocausto? ¿Dónde está el sacrificio? Y yo tuve que contestarle, Jehová se proveerá. Subimos, lo amarré, puse la leña, afilé el cuchillo, levanté el cuchillo, empecé a bajar el cuchillo para enterrarlo en su costado, y una fuerte mano sostuvo mi mano y escuché la voz clara del cielo decir, date vuelta. Y cuando me di vuelta, allí estaba un cordero sin mancha, listo para ser sacrificado. Abraham puede hacer esa historia delante de Dios, pero Romanos dice, podría jactarse de eso. Abraham podría jactarse de eso. ¿Quién más hizo eso en la Biblia? Nadie más. ¿Quién más lo ha hecho? Nadie más. Y si yo les hablo del sacrificio que Dios le pidió a Abraham, ustedes estarían de igual manera impresionados, impresionadísimos, porque el sacrificio que le pidió Dios a Abraham era un sacrificio de agradecimiento. Y el sacrificio de agradecimiento de haberle dado a su hijo demostraba que la entrega que se hacía con alegría.
En otras palabras, si Abraham hubiese entregado a su hijo refunfuñando, decimos en Puerto Rico. Si Abraham hubiese dicho, Señor, este es mi único hijo, pero te lo voy a entregar. Este es el único que tengo, pero te lo voy a dar porque tú me lo has pedido. Estoy afilando aquí el cuchillo, no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer porque tú me lo has pedido. Si Abraham hubiese llegado al tope de la montaña con esa actitud, tal vez el niño hubiese muerto, pero no hubiese sido el sacrificio de agradecimiento que Dios le estaba pidiendo. El sacrificio que le estaba pidiendo el Señor requería alegría. Y usted dice, ¿pero cómo así? La alegría y el gozo que había en el corazón de Abraham era solamente una. Estoy haciendo lo que Dios me pidió. Si usted en su vida cristiana está haciendo lo que está haciendo y se pasa diciendo es que, pero ¿para qué orar? Bueno, voy a orar. Bueno, ahora tengo que leer la Biblia. Bueno, pero es que no la quiero leer. No tengo tiempo para... Si su vida está así, usted está viviendo una desconexión y ese no es el plan de Dios para su vida. El plan de Dios para su vida es que usted sea bendecido, que usted esté feliz, que usted sea un cristiano lleno de gozo, lleno de alegría. No que cuando alguien le diga, bueno hermano, ¿cómo está? Aquí estoy, más o menos. Dios te bendiga. Ese Dios te bendiga no es el que Dios quiere que nosotros le regalemos a nuestros semejantes. La claridad de la palabra y las mentiras del enemigo son importantes que nosotros las tengamos claro. Hay veces que no queremos un cambio en nuestra vida por el qué dirán. Déjame mantenerme así en el trabajo. ¿Alguien allá se le zafa una palabra soez? Déjame yo también repetirla para que no vayan a pensar que yo soy muy bueno aquí. Por el qué dirán. Y le tenemos miedo al cambio. No, déjame yo también hacer lo mismo que hacen los demás y le tenemos miedo al cambio. Déjenme decirle algo acerca de la santidad. La santidad es algo fuera de mí. No es algo que yo produzco, es algo fuera de mí. Yo no puedo producir santidad. Yo necesito a alguien en mi vida que pueda lograr esa realidad. Vamos al camino a Cristo, al espíritu de profecía, para que podamos ver esta hermosa realidad. ¿Alguien está recibiendo bendición en esta noche? Miren esto, la educación. Porque hay gente que piensa que porque sabe muchos son santos. La cultura, porque hay gente que piensa que porque en mi país se hacía así, en otro país se hace de esa forma, esos no son tan santos como somos nosotros. El espíritu de profecía dice la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder, ¿qué dice aquí? Para salvarnos. Pueden producir una corrección, que dice aquí el espíritu de profecía, una corrección externa de ¿qué cosa? De conducta. Usted lo está viendo aquí claramente. Muy bien. Externa de conducta, pero no pueden cambiar, ¿qué dice aquí el espíritu de profecía? El corazón. No pueden purificar las fuerzas de la vida. Fuentes de la vida. Debe haber, y subrayó el pastor para ustedes claramente lo siguiente, un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado, ¿a dónde, iglesia? A la santidad. Ese poder es Cristo, aleluya. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer esta a Dios. ¿A qué cosa? A la santidad. Que el nombre del Señor sea glorificado. De mí
no salen cosas buenas. Déjenme planteárselo de otra forma. Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2, por favor. Vayan a Filipenses capítulo 2, si son tan amables, y ojalá puedan marcar su Biblia para que vuelvan a repasar estos hermosos versículos. Leo para ustedes Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, qué bueno cuando la Biblia dice que somos amados del Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis, ¿cuál es la palabra que está ahí? Obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Y qué dice la Biblia? Con temor. ¿Y qué más dice la Biblia? Y con temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Palabra de Dios. ¿Estamos claros? Nadie aquí producimos santidad. Usted puede sabérselas todas. La educación simplemente exteriormente hace el cambio. La cultura, no, pero es que yo vengo de acá, no es que allá lo hacíamos de esta forma, no es que ellos son mejores o ellos son peores. No, todo eso va a impactar lo exterior. Pero el cambio proviene ¿de dónde? De lo alto. ¿Y dónde empieza? Ayúdame, iglesia. ¿Dónde empieza? En el interior. Ese cambio, ¿quién es el único que lo puede producir? Solamente Cristo. Veamos ahora el versículo en forma clara. Por tanto, amados míos, ¿dónde están los amados del Señor aquí? Enséñenme la mano. Qué hermosos son. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Miren qué interesante. No como en mi presencia solamente. ¿Saben por qué? Porque cualquiera se porta bien cuando papá y mamá están, ¿verdad que sí? Cualquiera se porta bien. Yo me portaba excelentísimo. El día que mi papá anunciaba la noche anterior, ¿saben qué? Mañana voy a pasar por la academia, quisiera hablar con los maestros, a ver cómo ustedes van y saber cuáles son sus... Ese próximo día que yo sabía que mi papá venía para la escuela, yo era el más derechito, nadie llegaba primero que yo a la escuela, yo ayudaba a las maestras, impactaba a los maestros, andaba con mi uniforme inmaculado, mis zapatos brillados, impresionante José Antonio Pagán ese día en la escuela. Claro, papá iba a llegar, se iba a reportar a la oficina y iba a caminar por todos los salones. Y hubo ocasiones que cuando tocaban la puerta, un estudiante abría la puerta, ya yo sabía. Sentía los pasos de mi papá en el pasillo de mi mamá, ya yo sabía, por ahí vienen con la principal o con el director. Y cuando abrían la puerta, mire, yo era el más derechito. Vine a ver cómo está mi hijo, quiero saber cómo va en las clases. Oh, señor Pagán, pase, no hay problema, yo ahí el más derechito. Mis compañeros me miraban y decían, ¿y a este por qué le salieron alas y una aureola hoy? Algo le pasó. Mis maestros siempre dijeron, tú vas a ser un predicador, porque nunca me callaba la boca dentro del salón de clases. Y ya algunos están diciendo, y bastante que habla, salimos tarde ayer, pero salimos bendecidos. ¿Alguien dice amén a eso? Es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 viendo televisión. Esa es la versión de los pastores Robles y este servidor. Que 1000 días viendo televisión, la basura de la televisión cada día está peor. Así que pase más tiempo en la casa del Señor que viendo televisión. Yo me quedaba derechito y allí entraba mi papá y la maestra miraba y decía, ahí está, en la tercera fila, el cuarto pupitre. Miren qué estudiante más ejemplar. Y yo allá, papá, nosotros acostumbramos en Puerto Rico a siempre que vemos nuestros padres solicitarle la bendición. Bendición. Y ahí hay que besar a su papá y a su mamá. Y el papá y la mamá dicen, Dios te bendiga. Así que yo desde mi asiento, bendición papá. Maestra, ¿puedo ir donde mi papá? Claro. Yo me paraba, le damos un beso a mi padre, a mi madre.
Y volví otra vez a mi asiento a escribir. Pasaba una semana de ese evento. Es más, pasaban 2 días en la misma semana. Y ya como papá viene en 2 meses, volvía yo a mi vida de delincuente. A hablar en el salón, a tirar papeles, a llegar tarde. Y ahí venía la maestra, venga acá. ¿Usted quiere que yo llame a su padre para que se vuelva a enderezar otra vez? No, maestra, no. Hay algo especial cuando está la presencia del padre, de la madre, de esa persona de autoridad. Ahora la Biblia nos está diciendo, no quiero que obedezcáis solamente como cuando yo estoy presente, sino dice, ¿cómo? Ahora. La Biblia dice ahora que yo estoy ausente. ¿A qué se refiere? A que ya Jesús no está entre nosotros. Él estuvo aquí. Él acampó entre nosotros, ahora no está. Es interesante. Nosotros le estamos esperando. Miren lo que dice Profetas y Reyes en la página 461. Los cristianos deben prepararse. ¿Qué deben los cristianos saber? Prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando, ayuda a mi iglesia, diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida ¿con qué cosa? Con sus preceptos. Yo estoy seguro que si Jesús estuviera caminando entre Donna, Texas, si Jesús asistiera a esta iglesia, más de uno de nosotros nos portaríamos diferente. Porque estaría presente. Ahora Él no está aquí físicamente, pero su divino espíritu se mueve en el corazón de los que hoy estamos en esta reunión. Y nos está diciendo, tu vida necesita un cambio. Tú necesitas conectarte con la bendición que soy yo. Yo soy la bendición para tu vida. Yo soy lo que tú necesitas. El versículo claramente dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y dice que ocupaos diligentemente en el estudio de la palabra. Ocupaos por vuestra salvación, y el versículo dice, ¿con qué 2 palabras? Con temor y con temblor. Con temor y con temblor. El próximo versículo sigue diciendo, porque Dios, y estoy hablándole a aquellos que piensan que pueden producir un cambio solo en su vida. Usted no va a poder hacer ese cambio solo en su vida. Usted necesita de Cristo en su vida. Entonces ese cambio no lo va a poder lograr solo. No la va a poder lograr sola. Porque Dios, dice la Biblia, es el que en vosotros, ¿me están siguiendo, sí o no? En vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Alguien dice amén en esta noche? Usted solo no lo va a poder hacer. ¿Quién es el que lo va a poder hacer? Ayúdame, iglesia. Dios lo puede hacer. ¿Qué es lo que puede hacer? La Biblia dice que Él es el que hace la obra. Él es el que construye en su vida y en la mía. Él es el que motiva el cambio. Él es el que hace desaparecer los malos hábitos, los vicios y todo lo terrible que nos aleja de Él. Él hace la obra. Dios y su obra es lo que marca el cambio en cada una de nuestras vidas. Dígame si no vale la pena entregarle el corazón a Jesús. Entregándole el corazón a Jesús y dependiendo de Él cada día, de su vida, yo le anticipo algo. Usted va a ver cambios increíbles en su vida y un día se va a mirar al espejo y va a decir, ¿y de dónde salió ese señor? Porque ya no es el que sigue tomando licor, porque ya no es el que ofende
a sus seres amados en su hogar. Porque ya no es el que abusa, porque ya no es el que roba horas en su trabajo, porque ya no es el que ha dejado de ofrendar, porque ya no es el que no lee la Biblia, porque ya no es ese que vive desconectado. Un día usted se va a sorprender, pero si deja a Dios hacer el querer como el hacer. ¿Quién es el que quiere? No es usted. El versículo no dice nada de mí ahí. El versículo habla exclusivamente de la obra que Dios hace en mí. Alguien que diga amén en esta noche. Dios es el que obra. ¿Quién es el que está trabajando ahí? ¿Yo? No, el versículo no dice que soy yo. Él es el que obra el querer. ¿Quién es el que quiere? Como el hacer. Así que Dios pone en mí el que yo quiera. Nadie aquí produce fe solo. Nadie aquí tiene una maquinita de fe. ¿Saben cuál es el primer regalo que Dios le da al ser humano para que cree en Él? Dios pone fe en el corazón. Ninguno de nosotros produce fe. Dios pone el querer. Y un día usted se levanta y dice, yo necesito de Dios. 10 días antes usted no estaba diciendo eso. Pero un día usted se levanta y dice, yo necesito de Dios urgente en mi vida. Yo necesito buscar de Dios en mi vida. Y usted se levanta y deja atrás, como lo hizo esta noche, todo lo que tiene que dejar a un lado para venir a buscar a Dios. Ocuparse en su salvación. ¿La iglesia me está oyendo, sí o no? Ocuparse en su salvación con temor y con temblor, porque los días se están acortando. Ese querer no vino de usted. Eso no es que su esposa lo invitó 10 millones de veces y usted por fin, déjame quitarme a esta señora de encima, yo voy a ir a la iglesia. No, ese querer lo está poniendo el Señor. La Biblia dice que Él obra el querer como el ¿qué? El hacer, y termina diciendo por su buena voluntad. Mira lo que dice Profetas y Reyes, la página 461. Los tremendos y eternos resultados que están en juego exigen de nosotros algo más que una religión, que dice aquí, imaginaria, de palabras y formas que mantengan a la verdad en el atrio exterior. Dios pide un reavivamiento y una, dice aquí, reforma. Usted quiere un cambio en su vida, solicíteselo al Señor y Dios lo va a tomar en serio. Déjeme decirle eso. Dios lo va a tomar en serio. ¿Sabe quién es la respuesta? La respuesta es Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Esa es la respuesta para que nuestra vida esté conectada con la realidad. No siga viviendo, no siga pensando que usted puede hacer un cambio en su vida solo. Ni usted ni yo. Y si nos unimos los dos para que usted cambie, tampoco. Y si usted se une a mí para que yo cambie, tampoco. El querer como el hacer, por su buena voluntad, la produce Dios en nuestras vidas. Sería bueno que empecemos a tomar en serio de que Jesús es la respuesta. El camino a Cristo, y con esto concluyo, dice, refiriéndose a Jesús, Jesús es nuestro sacrificio. ¿Alguien dice amén a eso? Es nuestro abogado, nuestro hermano, que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre, y por las edades eternas será uno con la raza a la cual redimió. Es el Hijo del Hombre, y todo esto para que el hombre fuese levantado de la ruina y degradación del pecado, para que refleje, noten lo que dice aquí, el amor de Dios y compartirse el gozo, ¿de qué cosa?
Fíjense que estamos hablando de santidad y hay gente equivocadamente que piensa que entre más santos son, más serios tienen que andar. Algunos parece que fueron bautizados en agua de limón. Cuando el pastor los bautizó y los levantó, así se quedaron. Buenos días, feliz sábado. Y están agriados en la vida. El espíritu de profecía dice que vivir conectado con Dios, el cambio que Él hace en mi vida, la santidad que Él va produciendo en mi corazón. ¿Saben qué es santidad? Santidad se refleja en dependencia. Porque si usted lee en el Nuevo Testamento, le llaman santos a los santos de tal lugar, y de santos no tenían nada. Pero ¿sabe qué? Andaban buscando de Dios. Su anhelo era mantenerse conectados con Dios. Y el mantenerse conectado con Dios trae gozo, trae alegría. Usted no está bautizado en agua de limón. Usted está bautizado en las aguas cristalinas del bautismo. Y esa vieja criatura quedó atrás. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, dice la Biblia, son todas, diga conmigo todas, todas son hechas nuevas. Saben que el próximo sábado aquí habrá una ceremonia bautismal. Y por la gracia de Dios, el ministro de esta iglesia levantará su mano. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alguien dirá: ya yo no voy a resolver el problema por mí mismo. Hoy públicamente le digo al Señor: aquí está mi corazón, aquí está mi vida, yo quiero serte fiel, yo quiero vivir dependiendo de ti, yo quiero crecer contigo, yo quiero aprender más de ti. El bautismo no es una graduación porque te lo sabes todo, es el primer día cuando públicamente dices: quiero vivir conectado con la bendición para siempre. Es el día cuando nos rendimos. Es el día cuando decimos: ya no más. Nunca más voy a resolver yo el problema. Que el querer como el hacer por su buena voluntad se cumpla en mi vida todos los días de mi vida. ¿Alguien dice amén a eso? Nos queda para vivir conectados simplemente ser fiel a Jesús. Él va a poner esa fidelidad en tu corazón. No importa el problema. No importa la dificultad, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué no te pones de pie y cantamos en esta hora esta linda melodía titulada Sé fiel? Si en problemas te encuentras y no pares de llorar, si ves que todo sale mal, si en un pozo oscuro o encarcelado estás, mira al cielo, Dios tiene un plan. Sé fiel y no pares de soñar. Sé fiel y tus lágrimas no se enjugarán. Y al final verás tu sueño realidad. La tentación se acerca y flaqueando tú estás, pide a Cristo fuerzas para luchar. Recompensa aquí tendrás por tu
tu sueño realidad. Sé fiel, sé fiel, sé fiel. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Váyanse con la palabra del Señor en sus mentes y regresen mañana a seguir recibiendo bendición. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, en esta hora, Señor, hemos presentado tu palabra tal cual es. Hemos escuchado el espíritu de la profecía y su consejo. Y ahora queremos salir de este recinto confiados de que tú, oh Dios, continuarás la obra y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. El día que tú vuelvas, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, seremos esto corrupto, se tornará en incorrupción, esto mortal en inmortalidad, y viviremos contigo para siempre. Pon esa promesa en nuestros corazones y tráenos de vuelta a tu casa de oración mañana a la misma hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dile al que está a tu lado, sé fiel. Díselo. Sé fiel y confía. Sé fiel. Que Dios me los bendiga, es mi deseo y también mi oración.